De Cristo, hermanos. Dios bendiga su vida hoy y por siempre. Doy gracias a Dios por las visitas que hoy pusieron a bien venir a buscar de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y vemos que hoy estamos estrenando misericordia, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. ¿Cuántos lo creen así? O sea que es por su misericordia que usted está aquí, no porque lo hayan traído, porque lo hayan invitado. Es por su propia misericordia de nuestro Creador. Amén. Porque aún ni las hojas de los árboles caen, sino es por su propia voluntad. Amén. Vamos a la palabra para que no se nos vaya el tiempo encima. Bendito sea el Señor. Damos gracias por el buen clima que tenemos aquí en esta región de Tijuana. Un saludo a todas las naciones que nos están sintonizando. A Colombia, a nuestra hermana Nora Salas, dice que no se pierde una sola transmisión de Colombia. De hecho, la predicación que dio la hermana Olivia, dice, pastor, su esposa es una dura para predicar. Gloria a Dios sea la gloria. A ver. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El tema es el bautismo verdadero. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, para honra y gloria del que vive y reina para siempre. Y las palabras se lee en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? A su nombre, gloria. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amado Dios, a partir de este momento, Señor Jesucristo, toma control de mis labios, de mi mente, de mi cuerpo. Señor, sea su Espíritu únicamente hablando y ministrando a todas las gentes que se aperciban de su llamado, Señor Jesús, para que usted sea glorificado y usted solamente sea reconocido como el único Dios verdadero, Señor Jesús. Que tu palabra haga la obra por la cual usted la ha enviado, Señor, para que esa semilla, Señor, que hoy será extendida, Señor, a las naciones, se aperciban que solamente hay un solo evangelio y una sola doctrina que usted ha dejado asentada en su palabra, porque nosotros no somos guiados por doctrinas de hombres, nosotros no somos guiados por ningún profeta, sino por usted, Señor Jesucristo, y por su siervo Pablo, que dejó sus cartas para que el pueblo gentil que se convirtiera fuera guiado conforme a su palabra. Esto te lo pido en tu eterno y glorioso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen con sus lugares. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Déselo fuerte. Sí sabía que antes yo predicaba en contra del aplauso, hasta que un día habló Dios a mi vida. Hay gente que dice que ya no habla Dios a nuestra vida. Hay gente que dice que Dios ya se volvió mudo. Hay gente que dice que Dios ya se volvió ciego. Hay gente que dice que ya Dios ya no camina. Hermano, mi Dios, hermano, tiene oídos y oye. Tiene boca y habla. Tiene ojos y ve. Porque la palabra de Dios me lo dice y no porque una persona me lo diga. ¿Por qué? Porque yo he experimentado la voz de Dios.
Yo experimento la presencia de Dios como en este momento, aleluya. Es más, yo no me subo ni me pongo atrás de un púlpito si su presencia no está en mí. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, hermano? Porque mismo Moisés, hermano, con todo su poder, hermano, con toda la gloria que Dios le dio, hermano, él siempre dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. El apóstol Pedro también dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Por eso, hermano, cuando un predicador, hermano, verdaderamente es guiado por el Espíritu Santo, no se pone a predicar fábulas de hombres. No se pone a predicar cosas terrenas, sino las celestiales. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dice que el terreno de lo suyo habla. Pero el que es del cielo, habla de lo del cielo. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué quiero hablar de este tema, hermanos? Porque en las redes sociales se ha corrido, hermano, durante muchos años, vamos a hablar de años, quizás miles de años, ha habido una serie de confusiones, y más en estos tiempos de apostasía. ¿Por qué digo tiempos de apostasía? Porque el apóstol Pablo, de acuerdo a la palabra que leyó nuestro hermano Fabián, muchas veces, hermano, no nos apercibimos de que Él nos advirtió que así como Eva fue engañada, también los hijos de Dios iban a ser engañados. Incluso, hermano, el apóstol Pablo profetiza y dice que aún los propios elegidos iban a ser engañados. ¿Escuchando qué? Espíritus de error, fábulas de hombres, fábulas compuestas por hombres, espíritus de error. Pero dice en Tesalonicenses, hermano, en el capítulo 2, no lo busque, dice, hermano, que nadie los turbe, ya sea por carta nuestra o por palabra nuestra. Incluso él mismo en el libro de Gálatas dice que si un ángel del cielo, y él mismo dice, o yo mismo vengo y me contradigo, vengo a ser anatema, vengo a ser maldito, para más claro. ¿Por qué? Porque él mismo dice que si las cosas que yo destruí, las mismas vengo a edificar, transgresor me hago. Aleluya, su nombre sea la gloria. ¿Por qué, hermano, el Señor quiere tocar este tema? Porque, hermano, hay una serie de rumores que se ha venido metiendo, y más en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que usted se entere de que hay un solo bautismo verdadero registrado en la Biblia. Número 1, Dios reprueba los bautismos a los niños. ¿Por qué? Porque el bautismo es para remisión de pecados y para salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. No lo dije yo, ni lo dijo Pablo, ni lo dijo Pedro. Lo dijo el Señor a través de sus apóstoles. Y en el Evangelio según San Marcos dice que el que creyere, óigalo bien, primeramente es creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si yo digo que el bautismo no salva y que no sirve para nada, yo hago mentiroso la palabra de Dios. Estoy blasfemando en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, mire una cosa, cuando un hombre, óigalo bien, un hombre maestro principal de los judíos, principal de los fariseos, un hombre muy letrado, que se sabía la Torá, que se sabía el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, se lo sabía de memoria. ¿Se acercó a quién? A Jesús.
y le preguntó, ¿qué es necesario que yo haga para encontrar la vida eterna? Paz de Cristo, hermano. Escuche la voz de Dios. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué le respondió? Yo conozco todos los mandamientos. Los guardo, todos los mandamientos los guardo. Pero él le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu, no entrará al reino de los cielos. El que no naciere de agua y de espíritu, no va a ver el reino. Pero ¿cómo van a nacer? Él mismo lo dijo, hermano, un hombre muy letrado, de mucha ciencia, le dijo, ¿cómo yo siendo grande voy a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Le era locura saber que para que usted entre al reino de los cielos, tiene que renacer a través del bautismo, porque yo no lo digo, lo dice el Señor a través del apóstol Pablo a la carta a los romanos. Vámonos a leerlo otra vez. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca, dice en las otras versiones, aquí dice en la nueva versión, abunde. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? ¿De una oración? ¿Por qué? ¿A través de qué? Del bautismo. A fin de que, ¿qué dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice? Así también nosotros andemos en vida eterna. A su nombre. Gracias por su entusiasmo. Dice el versículo 5 en adelante, eso no está en la pantalla. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también, dice el versículo 11, así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, a modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, más claro, en sus deseos. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Porque el pecado ya no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad prestáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificar, prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo hago esta pregunta. ¿Usted cree que el bautismo salva o no salva? ¿Es para salvación? Hay doctrinas que les han inculcado que dicen que únicamente es un paso de obediencia. Hay doctrinas que les dicen, no importa cómo tú seas bautizado, seas rociado, seas sumergido. Incluso hay doctrinas que han llegado más a la apostasía. Les han hecho creer a los creyentes que con una simple oración usted ya es salvo. Y me gustaría que estuviera aquí nuestro hermano Luis Enrique, y apenas se acaba de bautizar hace 2 semanas. Él dijo en su testimonio el día de ayer, cuando yo hice mi oración de arrepentimiento no cambié. Hasta que yo me humillé y le pedí perdón a Dios, es como mi vida cambió. ¿Sabe por qué? Porque usted puede hacer la oración de fe, aceptar a Jesús en su corazón, pero si no cambia su forma de vida, si no cambia su forma de pensar, usted está más perdido que Lázaro, está más muerto que Lázaro, está más perdido que Judas, y va camino al lago de fuego, no a la gloria. ¿Por qué? Porque lo que lo va a cambiar a usted es obedecer los mandamientos de Dios. Así se lo dijo a Nicodemo, ¿sí o no? Para entrar a la vida eterna tenía que obedecer los mandamientos. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Y cuál fue, hermano, las palabras de nuestro Creador? Si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. ¿Cómo va usted a nacer? ¿Tendrá que entrar otra vez al vientre de su madre? Simple y sencillamente, a través del bautismo, usted muere para el mundo y resucita, revive en una nueva criatura para Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo es para perdón y remisión de pecados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro recibió el mandamiento. La palabra de Dios habla de diferentes bautismos. Yo no lo niego. Pero hay una grande confusión en decirle a las gentes que únicamente con una oración ya van a ser salvos. Primeramente, el tema que dio la hermana Olivia el día martes es el primer mandamiento que tiene que cumplir, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Yo lo puedo bautizar, lo puedo sumergir en el agua, pero si usted no se arrepintió, ¿qué es arrepentirse? Cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, cambiar en una nueva criatura, vivir, hermano, alejado de pecado.
someternos a la palabra de Dios. Amén. Que si la palabra de Dios te dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ya voy a empezar a ofender. Si la palabra me dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, y si yo creo lo contrario, que una copita no me hace daño, que una cervecita no me hace daño, si la palabra de Dios dice, hermano, que somos templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo, hermano, debo de guardarlo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo dice, embriagaos, pero no de vino. Hay una doctrina, hermano, que anda diciendo que una copita no hace daño. Es más, los testigos en Jehová dicen que una caguama no les hace daño, que un 6 no les hace daño. Mientras no te emborraches, fíjate bien, la mentira del diablo. Mientras no te emborraches, tú no pecas. Es una mentira, hermano. ¿Por qué? Porque si usted lee la etiqueta de cualquier bebida, dice el abuso excesivo de este producto es nocivo para su salud. ¿Miento? Entonces, si es nocivo para su salud, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? Usted está en camino al infierno. Aunque se congregue, incluso aquí en la verdad del Evangelio, aunque se congregue aquí, si usted no está en obediencia a los mandamientos de Dios, si usted no está sujeto a su palabra, usted está perdido. ¿Por qué? Porque el bautismo es para que usted renuncie al pecado. El bautismo es para que haya borrón y cuenta nueva. Amén. El bautismo es para salvación, pero también si usted no se arrepiente, entonces el bautismo es para condenación. Aleluya. ¿Están aquí o se fueron? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que no debemos de prestar nuestros miembros en inmundicia. No porque yo lo diga, o no porque yo les quiera yo inculcar algo diferente. La palabra de Dios es clara, y dice que si en el versículo 15 y 16 dice que ¿qué pues pecaremos? ¿Por qué no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que si sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia. ¿Qué dice? Obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿A qué? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No hay otro camino, hermano. No hay una religión, no hay una denominación que lo pueda hacer salvo. Únicamente que usted se someta a los mandamientos de Dios. Dice la Escritura, para obediencia. Para obediencia. No hay, hermano, santo, ni hay imagen, ni hay, hermano, credo, ni hay oración más poderosa que el arrepentimiento. Aleluya. Incluso dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Entonces, si somos muertos para el mundo a través del bautismo, ¿cómo viviremos aún en él? Padre Cristo. ¿Alguien podría contestar eso? Si somos muertos al pecado por medio del bautismo, ¿podemos seguir viviendo en el pecado? Entonces, ¿es aceptado el bautismo de los niños? ¿Por qué? Porque el bautismo es para remisión de pecados. Y si yo digo que el bautismo de los niños es aceptado, hermano, yo hago mentiroso al Señor, porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos.
Los niños no tienen pecado, los niños no tienen malicia. Ellos, hermano, aleluya, si ahorita el Señor los arrebatara, si ahorita el Señor se los llevara, van directito para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, no lo digo yo. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué tuve que hablar un poquito de los borrachitos? Es el problema ahorita del cristiano que minimiza todo. Tengo un problema con el alcohol, dijo un hermano. Un pequeñito problema con el alcohol. Minimizamos todo. Que si yo calzo del 7, no, soy 7.5. Lo minimizamos. Que soy M, no, yo soy ZX. Todo lo minimizamos. Soy un poquito borrachito. Nada más en las fiestas. Nada más para quitarme la sed. Eso es mentira del diablo. Yo llevo años sin tomar una cerveza. Y no me he muerto. No me he muerto de sed. Dale gloria a Dios. Es necesario que usted sepa una cosa. De que si usted no nace en una nueva criatura, no cambia su mentalidad, usted está perdido. ¿Por qué? Porque tiene que renacer. ¿Cómo va a renacer? La Biblia lo dice que es a través del bautismo. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados y nazca una nueva criatura para Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si no, de lo contrario, hermano, hay una condenación porque usted está militando en la carne. Vámonos a Romanos, el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Y si no le quieres creer a la Escritura, lo siento mucho, pero yo no te voy a condenar, ni te voy a decir que te vas a ir al infierno. La Escritura es la que te dice que te vas a ir al lago de fuego. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Porque los que son de la carne piensan que en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya. ¿Has nacido tú en Espíritu? O que ya fuiste bautizado, pero has nacido en el Espíritu. ¿Te ocupas más de las cosas del Espíritu o de la carne? ¿Qué es ocuparse de las cosas del Espíritu? Buscarle a Dios, agradar a Dios, obedecer su palabra, someternos a sus mandamientos, separarnos del pecado. Porque arrepentimiento es precisamente, hermano, vivir en santidad. Y santidad significa apartar. Debemos de apartarnos del pecado, apartarnos del mundo y santificarnos ¿para quién? Para Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no es a través de una religión, ni es únicamente a través de una oración. Es un conjunto de procedimientos para que usted llegue a la vida eterna. Es más, usted se puede arrepentir, usted se puede bautizar, pero si no obedece sus mandamientos, la Biblia dice que usted vive en la carne.
Y los que militan según la carne van a condenación, dice la Escritura. No lo digo yo. ¿Cuál es el camino que llevas tú? ¿Estás siguiendo una religión o estás siguiendo los mandatos de Dios? Ahora ha entrado, hermano, un evangelio diferente a lo que nos dejaron los apóstoles. Que no importa cómo vivas, que no importa cómo te comportes, cómo hables, cómo camines, que Dios de todas maneras ya te salvó. Que a través de una simple oración ya eres salvo. Yo viví muchos años así con esa creencia. Estoy hablando cerca de 16 años. Pensando que yo ya era yo salvo porque yo había aceptado a Jesús en mi corazón. Creyendo que yo era salvo únicamente por ir a la iglesia. Incluso yo era predicador. Pero cuando la palabra de Dios me confronta, hermano, y me dice que yo debo de morir al pecado para vivir conforme a la gracia. ¿Por qué, hermano? Porque en la ley, óigalo bien, ahorita la gracia no le cuesta un solo centavo. Usted viene y me pide que sea bautizado, lo bautizo y no le cobra un solo centavo. Y los sacerdotes sí lo hacen. Tienen un gran negocio esos tipos, ¿eh? Le cobran al nacer. Luego le cobran la confirmación, el bautismo, ¿verdad? Le cobran el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Luego le cobran el casamiento. Y después de muerto les están cobrando toda la vida. Cada año, ¿cómo le llaman? La misa de año, ¿verdad? Le llaman. Es un negocio redondo que tienen esos tipos. Por eso, hermano, es la gran sinagoga de Satanás. Así dice la Escritura, no lo digo yo. Pero, ok, vamos a dejarlos en paz a esos hipócritas. Sonríale, Cristo le ama. No quiero hablar mal de su religión. Si usted es de allá, pues Dios la quiere sacar de ahí. No quiero hablar mal de los católicos. Es más, yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que tengo es en contra de su jerarca, que los está engañando, diciéndoles que van a ser salvos y no van a ser salvos. Lamentablemente, hermano, estamos viviendo tiempos de apostasía. Ellos dicen que nosotros somos los que estamos mal. Los testigos de Jehová dicen que nosotros estamos mal. Pero yo no digo que ellos están mal. La palabra de Dios me dice que ellos están mal. ¿Cuántos lo creen así? Yo no te estoy diciendo que tú estás mal. Las palabras que yo te estoy hablando no las estoy hablando de mí mismo. La palabra de Dios te está diciendo que tú estás mal. Que tu creencia está mal. Que tu fe, como tú fuiste enseñado, está mal. ¿Por qué? Porque a través del bautismo es la única forma de que tú vas a renacer para Cristo, pero tienes que perseverar en la doctrina. Porque así lo dice la Escritura. Si no, de lo contrario, lo único que tú estás haciendo es creer en una religión. Ser un religioso más. Simple y sencillamente. Un creyente, para que tú me entiendas. Pero para ser un verdadero hijo de Dios, tiene que ocuparse de las cosas del Espíritu. Someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos proféticos, a donde la mayoría, hermano, de las gentes están siendo engañadas con falsas doctrinas, con fábulas de hombres, y no se dan cuenta, hermano, que Dios dejó su palabra para ser una guía para la salvación. No hay otro camino, hermano. No es una religión lo que te va a llevar a la vida eterna, sino la obediencia a la palabra. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 y 25. ¿Por qué quiero llevarlo a esta palabra? Porque no es a través de la ley de Moisés como usted va a encontrar su salvación. Es más,
todos los ritualismos que practicaba o hacía el pueblo de Israel quedaron en la cruz. Ahí se quedaron, ahí se acabó. Ahora vivimos en la gracia. Y en la gracia, hermano, no estamos bajo la ley. En la ley, si usted pecaba, tenía que traer un macho cabrío, incluso traer una paloma, o tenía que traer cualquier tipo de animal para hacer un sacrificio de sangre para expiación de su pecado. Pero ahora, hermano, tenemos un sacrificio más poderoso. E incluso dice el libro de los Hebreos, si la sangre de los machos cabríos, si la sangre que era esparcida de aquellos sacrificios perdonaba pecados, cuánto más la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí les va la palabra profética. ¿Cómo usted va a ser rociado con la sangre de Jesucristo? Nadie lo sabe. ¿Cómo usted va a ser lavado con la sangre de Jesucristo? Dice que la sangre de Jesucristo es para remisión de pecados. Dice que a través del rocío, dice el apóstol Pedro, que a través del rocío de la sangre de Jesucristo, dice que somos salvos. ¿Cómo se va a bañar usted con la sangre del Cordero de Dios? Bendito Dios. Cuando Él fue crucificado, sucedieron varios eventos. Hubo un terremoto, dice la Escritura. Dice que se nubló el cielo. La ciencia dice que hubo un eclipse. La gente lloró y se lamentó. Incluso el mismo soldado que vio que salió agua y sangre del costado del Señor, dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. E inmediatamente cuando salió la sangre y el agua del costado del Señor, dice que cayó una lluvia terrible, una tempestad. ¿Y saben lo que sucedió? Que la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Dios Todopoderoso, se mezcló con el agua, corrió ríos, corrió lagos, llegó al mar. Y cuando usted es bautizado, usted es lavado con la sangre del Cordero de Dios. Porque el ADN está mezclado con toda el agua del mundo. El ADN del creador del universo está mezclada con toda el agua, óigalo bien, con toda el agua del universo. Por eso usted tiene que ser sumergido en el agua para que a través de que usted es rociado con la sangre del Cordero de Dios, sus pecados le son perdonados. Aleluya. Entonces, si yo digo que el bautismo nos salva, ¿hago inmunda la sangre de Jesús? Así de fácil. Es una falsa doctrina que ha entrado, la apostasía, que tú ni ocupas ser bautizado. Es una blasfemia. Porque el Señor lo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí te lo dejo de tarea. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 28. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias.
¿Saben quién está hablando ahí? El apóstol Santiago. Después de haber hecho un concilio en Jerusalén, a donde se juntaron los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, y tomaron un acuerdo, hermano, que la ley de Moisés no salvaba, que únicamente usted se tenía que abstener de ¿qué? Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y cualquier cosa que os guardaréis bien haréis y pasarla bien. Pero ¿qué es lo sacrificado a los ídolos? Les han adoctrinado a ustedes que si usted ya ha sido bautizado o que si usted ya creyó al Evangelio, usted no tiene que participar ya en ningún ritualismo hacia una imagen. Cualquier ritualismo, ya sea cruz, ya sea imagen de lo que se llame, es idolatría. Por ejemplo, si a usted le ofrecen un alimento sacrificado a un ídolo, como lo llama la gente, que hacen su altar a los muertos, le ponen fruta, le ponen agua, le ponen pan, le ponen esas cosas. Si a usted como hijo de Dios le dan algo que ya fue sacrificado a un ídolo, usted no lo puede comer, porque la Biblia lo dice. Cualquier alimento que ha sido ofrendado, ya sea como se llame, no voy a nombrar a la calaca, ¿para qué? Es la mona de las dos mentiras. ¿Saben por qué? Porque ni es santa ni es muerta. Están engañados. Porque ni es santa ni es muerta. ¿Por qué? Porque la muerte es un ángel, la Biblia lo dice. Y el que tiene la autoridad de la vida y la muerte se llama Jesucristo. Entonces, no debemos de comer los sacrificados a los ídolos, ni de sangre. Ahí les va para los que les gusta la moronga, que les gustan las fritangas del puerco, la sangre, ya sea cocida, ya sea hervida, ya sea como sea. Desde la ley de Moisés, Dios la prohibió. ¿Y saben por qué? No porque sea de condenación, sino es un mandamiento de salud. ¿Por qué? Porque en la sangre del animal está el alma del animal, no es el alma. En mi sangre no es el alma, está el alma. Es lo que le da vida, es lo que le da calor a la sangre. Mi alma es la energía que hace que se mueva todo mi motor, todo mi ser, pero no es la sangre, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que no se pueden hacer transfusiones, que porque la sangre es el alma, y eso es mentir la palabra de Dios. Yo no puedo decir que la sangre es el alma. La palabra de Dios me dice que en la sangre está el alma, pero no es el alma. Y yo se lo compruebo con un pellizco. Si yo lo pellizco, ahorita usted siente, pero después de muerto, si yo lo pellizco, usted siente, porque su alma ya no está en su cuerpo. Entonces sí existe el alma, pero la sangre está en su cuerpo, pero ya no está el alma. La sangre dejó de bombear porque el alma es lo que mueve el motor, el corazón, es lo que mueve el ser. El alma va a entregar cuentas a su Creador. Entonces, a través del bautismo es como usted va a salir de este cuerpo y va a ir al cielo. Si no, de lo contrario, usted únicamente es un militante sobre esta tierra. Pero su condenación está esperada. Según la Biblia, dice que los que no creyeron fueron condenados.
¿Lo digo yo? Lo dice la Escritura. Entonces, déselo fuerte al Señor. ¿Por qué no les explicaban esto en sus iglesias, en sus doctrinas? Porque a ellos no les importa su salvación de ustedes. Son ciegos, guías de ciegos. Esto ya fue estipulado por los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Y cuando se levantó Santiago dijo, parécele al Espíritu Santo. No dijo, yo lo digo. Dijo, el Espíritu Santo. Y si usted blasfema en contra del Espíritu Santo, dice que ya no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Porque ya está escrito. Entonces, usted se tiene que abstener de comer cualquier tipo de sangre. Comer. La transfusión no está prohibida. Y le voy a decir por qué. Usted tiene un hijo que está enfermo y llega el doctor y el doctor le dice, si a su hijo no le hacemos una transfusión, muere. Ah, pero es que mi religión me lo prohíbe. Yo no puedo permitir que le transpongan sangre porque la sangre de mi hijo se va a contaminar. Le va a entrar otra alma de otra persona. Eso es mentira. Porque la sangre se puede salir del cuerpo, pero no su alma. ¿Por qué? Porque la sangre es una cosa y el alma es otra cosa. El alma es un ser invisible que mora dentro de usted, pero no se puede salir a pedacitos de usted, ni a través de una transfusión, ni a través de una herida. Entonces, cuando los que han padecido una herida de muerte, que se han desangrado casi a todos, entonces se quedaron sin alma. Padre Cristo. Ahí va la palabra profética. Si el doctor le dice, si no le hacemos una transfusión en este momento, su hijo se muere. Usted tiene el medicamento en su mano. Óigalo bien. Yo viví muchos años creyendo esa doctrina, pero el Señor, gracias a Dios, me sacó y ya me perdonó. Yo tengo el medicamento en mi mano. Entiéndame. Yo tengo el medicamento en mi mano. Yo veo que mi hijo se está muriendo. Y yo digo, no, es que mi religión no me lo permite. Si mi hijo se muere y yo tengo el medicamento en mi mano, ¿quién lo está matando? Díganlo. Usted mismo está matando a su hijo. Porque usted tiene el medicamento en su mano y no se lo da. Es una doctrina totalmente diabólica. Que las personas se desangren y no les den una transfusión de sangre, que porque la Biblia dice una cosa diferente. Dice que la sangre, en la sangre dice el libro de Deuteronomio, de Levítico, dice, en la sangre está el alma, pero no es el alma. Entonces sí puede haber transfusión, porque el alma no se te va a salir a través de una jeringa. Eso es algo herético, eso es algo diabólico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su sangre es un mineral que Dios ocupa como un lubricante para todo su cuerpo, para oxigenar el cerebro, para oxigenar todo. Pero cuando usted fallece, su sangre se queda ahí o se va. Ahí se queda, se seca, se hace tierra. Porque lo del polvo, al polvo. Pero lo que es de Dios, ¿qué es lo que va a salir de usted? Su alma. Ahora, aparte de la sangre, usted no tiene que comer ni puede comer animales ahogados. Cuando usted vaya a comer algo desde la ley, esto está desde la ley. Si quieren estudiarlo, váyanse a Deuteronomios, váyanse a Levíticos. Usted no puede comer ningún animal que no haya sido desangrado. No puede comer un animal que haya sido ahogado en un charco de agua, en un río,
o que le apretaron el pescuezo. Desde la ley está estipulado para que usted coma un animal, tiene que sangrarlo primero, matarlo. ¿Para qué? Para que el alma salga de ahí, pero no a través de la sangre, sino a través de la muerte. Por muchos años la gente dice que los animales no van a ningún lado. Y más los testigos de Jehová dicen que los animales no van a ningún lado. La Biblia dice que los animales tienen alma. Y dice que en el cielo, en el paraíso, ahí va a estar el león, ahí va a habitar la paloma, ahí vamos a habitar juntamente con ellos. Entonces, ¿tienen alma o no tienen alma? Entonces, para que usted pueda comer cualquier tipo de animal, llámese como se llame, primeramente tiene que desangrarlo. Desangrarlo. De lo contrario, usted no puede comer, porque la Biblia se lo prohíbe. ¿No se los habían explicado? Si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo obedecen? Y dice, y de fornicación. Hay dos tipos de fornicación que habla la Biblia, la fornicación espiritual y la fornicación carnal. No voy a hablar en contra de ninguno, porque luego se sienten mal. Si usted es fornicario, arrepiéntase, bautícese, pida comunión con Dios y Dios lo va a perdonar. ¿Qué es la fornicación espiritual? Que usted conociendo los mandamientos de Dios, usted sabiendo los mandamientos de Dios, se vuelva a la idolatría. Que usted se vuelva al paganismo. Eso es fornicación espiritual. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué fornicaste con los otros pueblos? ¿Por qué fornicaste con los Baales? ¿Por qué fornicaste con la doctrina de los saduceos? Eso es la doctrina de fornicación espiritual. Pero también está la fornicación carnal. Que usted, si no ha contraído matrimonio, no puede tener contacto con ninguna persona, contacto sexual, para que usted me entienda. Eso es la fornicación. Pero el adulterio es de que usted se meta con una persona que ya está casada. Eso es el adulterio. Pero la fornicación es que cuando usted no está casado por ninguna ley y usted tiene relaciones, usted está cayendo en fornicación. Y usted se tiene que abstener de eso después de ser bautizado. ¿Lo entienden? Ahora, dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 8, Romanos 10, versículo 8 en adelante. Más que dice acerca de esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaren. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuándo va a ser invocado el nombre de usted? Cuando diga, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Usted está invocando y ya es salvo. También los demonios creen y no por eso van a ser salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo va a ser usted salvo? Cuando usted es bautizado y renace, es cuando es invocado el nombre
que es sobre todo nombre. Hechos 4:12 claramente lo dice, que no hay otro nombre dado debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? No hay otro nombre. No hay otro nombre. La Biblia lo dice, no hay otro nombre. Incluso dice la Biblia que Dios, sumiendo lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Más alto que Jehová, más alto que Yahvé. Llámenle como le llamen, quieran llamarle como le llamen. No hay otro nombre en el cual pueda usted ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el que dio la vida en la cruz del Calvario por usted. Entonces, cuando usted invoque el nombre del Señor, entonces verdaderamente va a ser salvo. ¿A través de qué? Del bautismo. ¿Qué es verdaderamente el significado del bautismo? Voy a enfatizar en esta situación, porque la apostasía que se ha venido dando alrededor del mundo, le han hecho creer al creyente que únicamente con congregarse, con diezmar, con ofrendar, ya con eso van a ser salvos. Es una serie de mandamientos que usted tiene que cumplir para encontrar la vida eterna. Es como yo le voy a poner, por ejemplo, para que usted lo vaya entendiendo. Si no me quiere creer bíblicamente, le voy a poner un ejemplo. Usted va a viajar, va y compra un boleto de avión. ¿Qué es lo primero que le piden? Su nombre. ¿Cierto o no? Usted ya tiene el boleto de avión. Ya tiene el boleto de avión. Está su nombre ahí. ¿Sí? Ahí está su nombre. ¿Qué es lo que va a ocupar para viajar? El avión. En el boleto aparece el número del avión y el número de asiento en el cual usted va a viajar. Pero para abordar el avión, ¿qué es lo que le piden? ¿Únicamente el boleto? Exactamente. La identificación. Y para la vida eterna es lo mismo. Usted ya tiene el boleto, el bautismo, ya tiene el nombre, pero para que usted sea arrebatado para el reino de los cielos, ¿qué es lo que va a ocupar? La identificación. ¿Cuál es la identificación? El sello del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Porque así lo dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno. ¿Por qué? La pregunta: ¿qué le dijeron los judíos, los saduceos, todos los que estaban ahí escuchando el sermón de Pedro? ¿Qué le dijeron? Varones hermanos. Hechos 2:37. Si no me quiere creer, lea Hechos 2:37 y 38. Preguntaron. ¿Qué es lo que preguntaron? Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué dice? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y el Señor les dará el don del Espíritu Santo. Sin el don del Espíritu Santo, sin el don del Espíritu Santo, usted no está identificado como hijo de Dios. Usted tiene el boleto, pero no tiene la credencial. Usted tiene que buscar el sello del Espíritu Santo. Porque una credencial que no tiene el sello de su país es apócrifa, es falsa. Una credencial que no está sellada, que no está firmada por sus gobernantes de su país, es apócrifa, es falsa.
Entonces, para que la credencial sea acepta, para que usted sea levantado para el reino de los cielos, tiene que tener el sello de su Creador, el sello de su Salvador, que es el sello del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Parece que sí me entendieron. Más claro que ni el agua, ¿eh? Dijo Pablo, les tuve que hablar como carnales porque como espirituales no me entendían. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. El significado del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Si no me quieren creer que el bautismo salva, entonces están haciendo mentirosa la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por medio de qué? Dice ahí, por medio de una oración, por medio de creer, por medio de confesar únicamente. Dice que a través de qué? Del bautismo, a fin de que vivamos como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Pregunta, ¿por qué usted tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador? Dicen que es no voy a decir su nombre, una persona de Chile. Dice que es herético que yo les diga yo que tienen que confesar a Jesucristo como su Salvador y Dios. ¿Qué fue lo que hizo Felipe con el eunuco? Pero que antes de bautizarlo, ¿qué hizo? ¿Qué le explicó? ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos? Entonces, ¿es herético que yo le diga yo, ¿crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Dios? Felipe nos enseña, todos los apóstoles nos enseñan la doctrina que nosotros tenemos que explicarles a ustedes antes del bautismo. Primeramente tienes que creer, si no, ¿cómo te voy a bautizar? Tienes que creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo antes del bautismo, no después del bautismo. ¿Por qué? Porque Felipe es lo que le dijo al eunuco. ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Qué le dijo? Sí creo. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces sí es muy importante confesar y aceptar a Jesucristo como tu Salvador antes del bautismo. Definitivamente. Porque primeramente tienes que creer, porque así lo dice el libro de Marcos. El que creyere, ¿en qué tiene que creer? En Jesucristo. No a través de una imagen, sino a través de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Alábalo. Es importantísimo creer a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no crees a lo que la palabra de Dios dice, tú solamente estás creyendo en una religión. Estás creyendo en una doctrina de hombre. Y esta doctrina no es mía, porque por ahí hay un fulano que anda diciendo la iglesia de mercado, la doctrina de mercado. No, esta doctrina está estipulada en la palabra de Dios. Es la doctrina apostólica que nos dejaron los apóstoles. Esta doctrina está marcada con sangre. Esta doctrina está marcada con sufrimiento apostólico, con un sufrimiento, hermano, de muerte, que ha perseverado hasta lo postrero de la tierra. En el último tiempo, dijo el Señor,
en el último tiempo yo restauraré todas las cosas. Por eso en este tiempo el Señor está restaurando la verdad del Evangelio a todas las naciones para salvación. ¿Por qué digo yo esto? Vámonos a segunda de Tesalonicenses. Bendito sea el Señor Jesucristo. En el capítulo 2. Ya casi nos vamos. Porque ya en Sudamérica ya es un poquito tarde. Hay partes que ya son cerca de las 10 de la noche. Bendito sea el Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y si tú no quieres creer a lo que ya está escrito, vuelvo a repetir, tú solamente estás creyendo en una religión y eres más religioso que los fariseos, eres más hipócrita que los fariseos, porque no estás respetando lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que tenéis, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien en lo presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios y milagros, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de ¿qué? De la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Por esto Dios los envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu, ¿y qué? Y la fe, ¿en qué? En la verdad, a la cual os llamó mediante ¿quién? Nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, óigalo bien, destápese los oídos, abra los ojos. Versículo 15, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna para esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, os confirméis ¿en qué? En toda buena palabra y obra. Y continúa en el capítulo 3.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos libres de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, y usted lo va a ver, porque usted le va a predicar de esto a otras gentes y no lo van a entender. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, ¿qué dice? Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darlos nosotros mismos por ejemplo, para que nos imitéis. Aleluya. Y en el versículo 10 ahí le va por qué su pastor tiene que trabajar. Si usted viene a la verdad del Evangelio y cree que aquí va a vivir del Evangelio, se equivocó de lugar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, testigo me es Dios que yo de día trabajo y de noche predico el Evangelio, para hacer ejemplo a ustedes, para que me imiten, dice el versículo 9. Pero el versículo 10 dice, porque también cuando estaba con vosotros os he ordenado esto. ¿Qué dice? Si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno, óigalo bien el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a él señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz os siempre paz de toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 17, para que usted vea que esta doctrina no es mía? La salutación de ¿qué? De mi propia mano. ¿De quién? De Pablo, que es el digno de toda carta mía. Así os escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Les voy a invitar que se pongan sobre sus pies y quiero que lo leamos todos juntos. Esta doctrina no es mía, este evangelio no es mío, ni esta iglesia es mía. Esta iglesia es de Jesucristo y la doctrina nos la dejó nuestro hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Búsquenlo, quiero que lo leamos todos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Déselo fuerte al Señor. Yo lo dije. Esta es mi doctrina. Este evangelio no es mío. Es de Jesucristo el Señor. Esta doctrina es de Jesucristo, la cual instituyó a los apóstoles que nos enseñara cómo pensar, cómo caminar, cómo hablar, cómo vestir incluso. Si usted puede ser bautizado, puede arrepentirse, puede pedir bautismo, pero si no persevera en la doctrina, han creído en vano. Esta doctrina nos la dejó el Señor Jesucristo para salvación. No es un evangelio diferente. Es el evangelio que Dios instituyó a través de sus apóstoles. Y sin él, nadie encontrará la salvación, porque la Biblia lo dice. No lo digo yo. Dios instituyó. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir para encontrar la salvación? Tú eres digno Hoy el Señor habla de tu vida. Si tú no quieres creer a la palabra de Dios, tú estás blasfemando en contra de la palabra de Dios. Nosotros no hablamos otra cosa diferente, sino lo que nos instituyeron los apóstoles, los cuales Dios instituyó que levantaran su iglesia. Y Dios siempre habló a los profetas y habló a los apóstoles cómo debíamos de comportarnos y cómo teníamos que caminar para salvación, para perdón de nuestros pecados. Porque sin arrepentimiento, sin bautismo, sin perseverar en el evangelio, han creído en vano. El Señor hoy ha hablado a tu vida y te ha dicho cómo debes de caminar para llegar a la vida eterna. ¿Cuáles son los pasos para llegar a la vida eterna? Hoy Dios te ha dicho cómo tú tienes que comportarte para llegar a la vida eterna. Si tú quieres seguir creyendo en fábulas de hombres, en oraciones compuestas de hombres, el Señor Jesús claramente fue claro y dijo: no sean prolijos, no sean repetitivos, que crean que por sus falsas oraciones, por sus repeticiones, van a ser escuchados. Debe de ser desde el corazón. Desde el corazón usted tiene que clamar perdón. Desde el corazón usted tiene que clamar misericordia. Desde el corazón usted tiene que decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador y yo quiero ser bautizado, o yo quiero aceptarte como mi Salvador, porque yo he comprendido la doctrina, yo he comprendido que usted ha dejado un solo evangelio, yo he comprendido que usted dejó una sola doctrina para llegar a la vida eterna. Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios.
misión que hizo Así Dora Salas, Señor, ahí en Colombia. Escucha, Señor, su plegaria, Padre. Por un toque Usted conoce, Señor, fresco de tu amor. Que yo ocupa, Señor, que le mande un compañero. En cada Que sea temeroso de su palabra, que obedezca su palabra. Mi corazón. También te pido, Señor, por aquellas peticiones, Señor, de restauración de matrimonio. Oh, Padre bendito, glorifícate, Señor. Allá en Puerto Rico, Señor. Allá en Chile, Señor. Allá en Colombia. En el Ecuador, Señor. En Bolivia. En Brasil. Oh, bendito Dios, en África, Señor. Bendice, Señor, el ministerio, Señor, de nuestros hermanos allá en África, Señor, a esos misioneros, Señor, que usted ha mandado a expandir, Señor, la verdad de su evangelio, Señor, sobre aquellas regiones, Señor, que nos ven, Señor, en este momento, Señor, extiende su mano poderosa, Señor, sobre ellos, manda bendición hasta que sobreabunde, para que usted sea glorificado, Señor, en aquellas regiones, Señor, en Venezuela, Padre. Glorifícate, Señor, quitando ese tirano, Señor, que tiene en opresión aquel pueblo, Señor. Sabemos que quizás sea, Señor, de tanta idolatría, de tanta, Señor, hechicería, pero, Señor, quizás por 5 justos que haya en aquella nación de Venezuela, ellos alcancen misericordia, Señor. Oh, Padre bendito, te pedimos, Señor, por todas las naciones, Señor, pero también te pedimos encarecidamente por esa nación de Estados Unidos, Señor, porque han negado, Señor, tus mandamientos. Han quitado los mandamientos, Señor, de su corazón y han entronizado, Señor, una imagen satánica, Señor. Oh, ten misericordia de esa nación, Padre. Detén tu ira quizás por 10 justos que hay en aquella nación, Señor. Y usted extienda su verdad y usted extienda su misericordia sobre aquella nación. Oh, Señor, por aquellas peticiones, Señor, de nuestros hermanos en Laredo, Texas, Señor, en Houston, Texas, Señor, en Los Ángeles, Señor, en las regiones de Arizona, Señor. Usted glorifíquese, Señor, allá con poder y gloria, Señor, a donde le están extendiendo su evangelio, Padre. Que usted, Señor, se glorifique, Señor, manifestándose con poder y gloria, con milagros y prodigios, Señor, porque usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Quitamos y desarraigamos toda enfermedad, Señor, todo vicio. Lo desarraigamos en tu poderoso nombre, Señor, para que usted sea glorificado y sea reconocido como el único Dios verdadero. Santo eres, Señor, y no le doy la gloria a nadie más que a usted, Señor Jesucristo, porque usted es Rey sobre todas las cosas. Usted es mi Salvador y mi Dios. Por eso hoy te exalto y te glorifico y te reconozco como el Creador de todas las cosas, porque por usted subsisten todas las cosas. Por usted yo hablo, por usted yo respiro, porque usted es mi Dios y mi Salvador. Te pido, Señor Jesús, por las personas que escucharon tu mensaje a lo cerca y a lo lejos, que se aperciban, Señor, que usted ha dejado un solo bautismo, usted ha dejado un solo evangelio, usted ha dejado una doctrina para glorificado en su corazón. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Manifiéstate, oh Dios. Manifiéstate. Mi vida nunca poder, más será igual. Que tu poder se deje sentir, Mi Señor. espíritu y mi alma Que tu poder se deje está sentir, llenando con el poder de Que tu tu poder se Espíritu deje sentir. Santo. Que tu poder se deje sentir. Mi Que tu poder se deje sentir en medio de tu pueblo, Señor. Que haya milagros. Tócalos, Señor, ahí donde están. No quisieron pasar, Señor. Están obedeciendo más a su carne, Señor. Tócalos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. Desarraigamos, Señor, toda raíz de amargura. Quitamos, Señor, todo pecado oculto bajo tu gracia, bajo tu poder, Señor. Porque la oración de fe, obrando
eficazmente puede mucho, y si la persona estuviera en pecado, su pecado le será perdonado, Señor. A la distancia, Señor, allá donde se encuentra tu sierva Anaí, Señor, a través, Señor, del aparato, Señor, toca, Señor, a su mamá, toca a su papá, tócala a ella, Señor. Que sepa, Señor, que ella no está sola, que ella no está menospreciada, Señor. A la distancia, Señor, toca, Señor, a tu sierva Anaí, que te ha aceptado, Señor, que te ha reconocido como tu Salvador. A la distancia, Señor, manifiesta tu gloria, Señor, sobre Adriana, sobre Juan, Señor, sobre esa familia, Señor, que está llegando, Señor. Manifiesta tu gloria a la distancia, Señor. Y nosotros sabemos que ha hecho un grande milagro, Señor, sobre Adriana, Señor, porque ya con resultados médicos, Señor, han salido negativos. Se ha ido todo mal, Señor, que estaba en ese cuerpo. Ya con resultados médicos usted se ha glorificado, Señor, sobre la vida de Adriana, Señor. Quizás, Señor, hoy no pudo venir a dar testimonio, Señor, pero, Señor, usted ponga libertad, Señor, sobre esa familia, para que venga, Señor, y te reconozca, Señor, como su Dios y Salvador, Señor. A la distancia, Señor. A la distancia, Señor. A la distancia obra milagro, Señor, para que usted sea glorificado, Señor. Toca, Señor. Toca aquel corazón de piedra. Toca el corazón, aquel corazón duro, Señor, que se ha vuelto religioso, Señor. Aquel corazón que sigue una doctrina de hombres, Señor. Aquel corazón que está fijado quizás en la mirada de un falso profeta, Señor. Tráele el conocimiento de tu verdad. Tráele el conocimiento de tu único evangelio, Señor, por tu misericordia. Porque un día, Señor, nosotros andábamos errados. Un día nosotros andábamos equivocados. Pero usted extendió su misericordia sobre nosotros y nos ha traído el conocimiento de su verdad. A ti te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor, porque seguimos, Señor, tu santo y bendito evangelio. Proclamamos a las naciones la verdad de tu evangelio, Señor. Aquel evangelio que usted ha dejado estipulado en su palabra. Su palabra es la que nos guía, su palabra es lo que nos va a llevar a la salvación. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Adelante, hermano Esteban. Dejamos el lugar. Vamos a invitar a nuestra hermana Liliana para que venga y nos haga una invitación muy especial. Amén. A toda la iglesia. Gloria a Cristo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Pues desde el fin de semana pasado se anunció que voy a contraer matrimonio y pues están todos invitados cordialmente. La dirección es, la ceremonia se va a realizar allá mismo en la casa. Es en Valle del Manzano, número 13, en Parajes del Valle. Está aquí donde está el Oxxo y a veces está la secundaria, el parque, el kinder. Hacia mano derecha se van a topar con la vía y la primera privada de mano izquierda, ahí va a ser en la parte trasera. Cuando vas pasando por la vía, volteas hacia tu mano derecha, izquierda, perdón, y va a ser en la parte de atrás, pero igual vas a pasar por mi casa. Entonces, pues yo espero verlos a todos, que asistan. Y pues para mí va a ser pues una gratificación, ¿verdad?, verlos todos ustedes. No se sientan, porque muchos somos de los que, no voy porque no tengo regalo. Eso no importa, lo que importa es su asistencia para mí. Amén, en lo gloria personal. a Dios. Pues eso es todo, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo le dicen a la hermana? Aleluya. ¿Cuántos van a ir? Gloria a Dios. Vamos a gozar. Y los anuncios, hermanos, los esperamos, aparte de la boda de nuestra hermana Liliana, para el próximo sábado. Para el siguiente sábado tenemos también los 15 años de nuestra hermana Leticia. ¿Cuántos van a venir? Muy poquitos. ¿Cuántos van a venir? Gloria a Dios, aleluya. Vamos